En esta clase te voy a hablar de dos tipos únicos que nos proporciona MySQL que funcionan a partir de listas de cadenas de caracteres. Así que vamos a aprender acerca de ellos utilizando la base de datos prueba que tenemos en la barra lateral izquierda, donde tenemos listadas todas nuestras bases de datos, y vamos a empezar por la creación de una nueva tabla que va a ser nuevamente una tabla prueba, y por esto voy primero que nada, y como ya es costumbre en este capítulo, a utilizar la sentencia drop table if exist. De esta manera voy a eliminar la tabla prueba si es que existe. Drop table if exist, termino con S, prueba. Ahora vamos a crear nuevamente una tabla, create table prueba, y vamos a definir las características de la tabla prueba. Abrimos paréntesis. La primera columna que voy a crear es una columna ID de tipo serial, de manera que se autoincremente cada valor en cada inserción, y además de esto voy a poner un campo o una columna de tipo enum, que es el primer tipo de dato especial que les voy a enseñar en esta clase. El tipo enum tiene varias características bastante interesantes, empezando por su definición. Como pueden ver, acá tenemos el tipo enum y vamos a escribir en la definición varias cadenas de carácter. Primero que nada voy a escribir Pablo, coma, voy a escribir ahora Henry, entre comillas simples, coma, y por último voy a escribir la cadena de caracteres Jackson, comillas simples, cierro el paréntesis y con esto termino la declaración de esta tabla. Cierro con un paréntesis y punto y coma y voy a copiar toda la consulta. Vamos a hacer clic en continuar y de esta manera ya tengo creada mi tabla. Aunque voy a pegar nuevamente este código acá. Vamos a hacer de una vez una consulta select all from prueba. Vamos a copiar ahora sí toda la consulta. Y esto es simplemente para ver de una vez el contenido de esta tabla. Vamos a hacer clic en aceptar. Obviamente la consulta no nos mostró nada porque todavía no he hecho la inserción de ningún dato. Se me pasó por alto hacer esta parte de la consulta. Insert into. Voy a insertar en prueba solamente para la columna A, ya que como les comenté, la columna ID la declaré de tipo serial y se va a autoinsertar y autoincrementar. Así que vamos a hacer las inserciones para la columna A, y la primera inserción que voy a hacer va a tener como valor simplemente values y entre paréntesis Pablo, que como pueden ver coincide con uno de los valores que tengo dentro de la declaración del tipo enum. Ahora voy a copiar esta misma consulta para no copiarla tantas veces. Copio y la pego un par de veces. Ahora voy a cambiar simplemente las cadenas de caracteres Henry y Jackson. De esta manera termino con las tres consultas. Voy a seleccionar nuevamente todo el texto y voy a hacer clic en continuar. Enum funciona a partir de una lista de cadenas de caracteres, y la columna puede contener en cada fila una de estas cadenas que se encuentran en la lista que está en la definición de la columna enum. Para que puedas entender un poco mejor, voy a hacer unas inserciones adicionales. Puedes ver acá las tres inserciones tienen su ID que se autoincrementó y tiene las tres cadenas de carácter, una para cada registro, que coinciden con, vamos a pegar el código acá, con las cadenas de caracteres que se utilizaron en la definición del campo enum. Ahora voy a copiar estas tres inserciones y voy a hacerlas nuevamente. Vamos a copiar el código, control C, por si acaso tengo algún error, y le voy a decir que sí. Puedes ver que nuevamente se hicieron sin ningún problema las 6 inserciones, se autoincrementó el ID y todas las palabras coinciden con las palabras que tenemos dentro de la definición de la columna enum. Una cosa que debes tomar en cuenta es que los valores que insertes en esta columna deben estar contenidos entre las opciones que se encuentran en la definición de la columna enum. De hecho, todo lo que está almacenado en esta columna son simplemente números, y estos números apuntan
a cada uno de los nombres o a uno de los nombres que definimos en la columna de tipo enum. Para esto voy a mostrarte un ejemplo. Si en lugar de los nombres que tengo acá pongo algunos números, puedes ver que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a pegar acá la misma consulta y en vez de Pablo voy a copiar simplemente 1, en vez de Henry copiar 2 y en vez de Jackson voy a copiar 3. Vamos a seleccionar y copiar esta parte de la consulta, continuar, y puedes ver que en pantalla el resultado es exactamente el mismo. Esto pasa porque en realidad todo lo que se almacena en la columna enum es un índice que está en esta tabla de cadenas de caracteres. Por ejemplo, el número 1 que teníamos en una de las nuevas consultas apunta hacia el nombre Pablo, el número 2 hacia el nombre Henry y el número 3 hacia el nombre Jackson. Vamos a verlo nuevamente en el código. Como puedes ver, aquí tenemos el 1 que apunta hacia Pablo, 2 apunta a Henry y 3 apunta a Jackson. Así que puedes tener un montón de nombres o cadenas de caracteres en la definición de enum, que es esta. Aquí podríamos tener otros nombres, podríamos tener, por ejemplo, Andrés, Pedro, etc. Podríamos tener varios nombres y para cada uno de esos nombres o cada una de esas cadenas de caracteres habría un número o un índice apuntando a esta cadena de caracteres. Esta herramienta es muy útil y ahorra espacio. Además que también se puede utilizar como una herramienta de restricción, ya que solo se pueden almacenar en esta columna los valores que se han definido en esta tabla. Como pueden ver acá solamente puede ser Pablo, Henry o Jackson. Y les voy a mostrar esto en un ejemplo. Si por lo menos yo trato de almacenar acá otro nombre, Pedro, que no se encuentra definido en la columna enum, acá voy a poner Daniel. Y en la última simplemente voy a dejar 3 para hacer 2 ejemplos de una sola vez. Y hago clic en continuar. Pueden ver que la inserción del cuarto registro en la columna A y del quinto registro están en blanco, ya que los nombres que yo inserté en esas filas no coinciden con ninguno de los nombres que aparecían en la definición de enum. Así que como les digo, esta herramienta también se puede utilizar como herramienta de restricción al momento que quieran específicamente restringir los datos que se van a insertar en una columna determinada. Ahora les voy a hablar sobre el tipo de datos set. Set funciona de manera bastante similar, pero tiene algunas características particulares. Vamos a copiar de nuevo esta consulta. Les digo que funciona de manera similar al tipo enum, pero vamos a cambiar, en vez de la palabra enum, vamos a poner set. Y ahora les voy a mostrar las cosas que se pueden utilizar con este tipo de datos. Primero que nada voy a hacer las 3 inserciones que tenemos acá. Voy a copiar todo el código y hago clic en continuar. Como puedes ver, el resultado es exactamente el mismo con esta consulta que el que obteníamos cuando estábamos utilizando el tipo de dato enum. Pero hay una diferencia muy notable y es que puedo poner varios de estos datos o varias de estas cadenas de carácter en una misma fila de la siguiente manera. Así que vamos nuevamente al editor de código SQL. Voy a copiar estas 3 inserciones para no volverlas a redactar. Y ahora voy a hacer un par de modificaciones. Primero que nada, las 3 primeras las voy a dejar iguales. Pero a partir de la cuarta voy a insertar 2 cadenas de texto por cada inserción para cada campo. Primero que nada, Pablo Jackson. Jackson, vamos a escribirlo de la misma manera, con el mismo estándar que teníamos, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. En la quinta inserción voy a escribir Henry y Jackson. Y en la última voy a insertar 3 cadenas de carácter para este campo. Vamos a escribir Henry, tenemos Jackson y voy a escribir además Pablo. De esta manera, como pueden ver, estoy haciendo inserciones incluso de 3 cadenas de carácter para un mismo campo. Voy a copiar todo este código, hago clic en continuar. Como puedes ver, esto ha generado un nuevo error y esto se debe al mal uso de las comillas simples. Acá esto se debe insertar como una sola cadena de texto. Vamos a eliminar rápidamente las comillas simples que están sobrando en estas consultas. Vuelvo a copiar el código
y voy a hacer clic en continuar. Ahora, como puedes ver, MySQL ha tomado solo la primera cadena de caracteres de cada una de las inserciones que acabo de hacer. Otra de las características de este dato es que, como les dije antes, en el tipo enum, cada palabra estaba representada por un número o un índice. En este caso, cada palabra está representada por un bit. Así que les voy a mostrar un ejemplo utilizando algunos números en algunas consultas. Vamos nuevamente al editor de SQL. Voy a pegar acá el código y voy a utilizar, por ejemplo, 4. Para que entiendan un poco mejor, en esta definición estamos utilizando 3 cadenas de caracteres. Cada una de estas cadenas de caracteres representa un bit para el tipo de variable set. En este caso estamos trabajando con 3 bits y el número entero más grande que se puede representar con 3 bits es el número 7. En el caso del número 4 se representa con un bit en 1, con el tercer bit marcado como 1. En este caso, esta consulta debería devolvernos la cadena de caracteres Jackson. Ahora, si utilizo el número 5 para esta consulta, debería devolvernos el primer bit en 1, que sería Pablo, y el tercer bit en 1, que sería Jackson. Es decir, nos debería devolver estas 2 cadenas de caracteres. Y por su parte, el número 6 debería devolverme la segunda cadena de caracteres y la tercera cadena de caracteres, ya que el número 6 está representado por el segundo y el tercer bit positivo o con un valor 1. Así que vamos a hacer estas consultas para que puedan observar. Vamos a copiar primero y continuar. De esta manera puedes ver que efectivamente la cuarta consulta con el número 4 me devolvió tan solo la cadena de caracteres Jackson. La quinta consulta me devolvió tanto la primera cadena, que es Pablo, como la última, que es Jackson. Y la sexta consulta me devolvió la segunda cadena de caracteres y la última. Ahora voy a hacer una última consulta para que puedan ver un último ejemplo. Voy a sustituir este 6 por el 7, en el cual los 3 bits se encuentran positivos. Es decir, me debería devolver las 3 cadenas de carácter. Voy a copiar nuevamente todo el código. Hago clic en continuar y pueden ver que exactamente esta fue la respuesta de mi consulta. Nos devolvió Pablo, Henry y Jackson, las 3 cadenas de carácter. Esta es la principal distinción que existe entre enum y set. Enum, cada una de estas filas contiene un número que representa un índice relacionado con cada cadena de carácter, mientras que en set, cada bit en este valor representa una de las cadenas de carácter. Así que si ya tú sabes que vas a utilizar un número limitado de posibles valores para una columna, pueden ser muy útiles este tipo de datos, tanto set como enum. Y si necesitas varios valores de una misma columna representadas en una sola fila, el tipo set será lo que necesites. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo. Voy a proceder a eliminar la tabla prueba, ya que no la voy a utilizar más en este capítulo. Drop table, prueba, continuar. Y ya con esto hemos llegado al final de esta clase. Hasta la próxima.